pantalla. Sí, yo soy, profe. Okay. Sí, profe. Esto. Bien, vamos a continuar. Ayer dimos un repaso general de cómo está clasificada los temas de la lógica digital y de las dos principales clasificaciones. Entonces vamos a empezar a ver los dispositivos de memoria. El primero pues, son los flip-flop. Un flip-flop en general pues, tiene, pues todo dispositivo tiene su entrada, tiene sus salidas. Y vamos ahorita a ver el siguiente diagrama. Fíjense cómo aparecen dos compuertas NAND, la cual la salida de cada una está retroalimentada a la entrada de la siguiente. Y quedan libres, pues, una entrada de cada compuerta. A una se le llama el set o establecer. Eso quiere decir que se va a poner en 1 la salida Q. Y el clear o restablecer es mandar esa salida Q a 0. Lógico, la salida Q negada que está en la parte de abajo, pues debe de tener el complemento de mi salida Q. ¿Qué es lo que a mí me interesa entonces cuando tengo un arreglo o una retroalimentación de este tipo? La compuerta NAND, pues ya sabemos, aquí está su tabla de verdad, 00, 01, 10, 11, y es 1 para cualquier valor que tiene un 0, y solamente cuando es 1, 1, su salida es 0. Esta, pues ya no tiene caso analizarla, ya la hemos visto. Lo que nos interesa es la tabla de verdad de esta compuerta o de este arreglo. Tenemos como entradas entonces el set, el clear y como salidas Q y Q negada. La que más nos interesa es la salida Q. La salida Q negada simplemente va a ser el complemento o la negación de Q. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Profe, ¿lo puede repetir? Es que se me fue el internet. ¿Qué quieres que repita? Todos. No, después de que empezó a decir los complementos. Que empecé a decir los complementos. Pues simplemente Q negada es el complemento de Q. O no sé qué. Pues no voy a estar repitiendo todo también desde el principio. No, me quedé después que empezó a decir de lo de el último, de que dijo de que ¿Cuál es lo último? de 1, 1, que 0. Y empezó a decir de que la Q negada es el complemento de Sí, ahorita no hemos analizado, simplemente de manera general, estaba mencionando que para este circuito de la izquierda, su tabla de verdad es S de entrada, C de entrada, Q es la salida y Q negada,
pues es el complemento de Q. No he analizado todavía esta tabla. Bien, si nosotros aquí de manera adicional se tiene la tabla de la compuerta NaN, que es como está compuesto este arreglo retroalimentado. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa de un flip-flop? Poder controlarlo. Pues de hecho no nada más de un flip-flop. Cualquier dispositivo, máquina o cosa que nosotros tomemos, la idea es que nosotros lo podamos controlar, no nada más pues tenerlo, prenderlo. Aquí, cuando nosotros queremos, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Las entradas y la salida, sobre todo Q. Porque Q negada, siempre, la idea es que siempre sea el complemento. Entonces, nos interesa la salida Q y las dos entradas. En este caso, en algunos libros pueden encontrar SC o en algunos, en lugar de la C, es más común encontrar SR. Por eso, aquí en el dibujo aparece SC o SR. La S significa poner set, poner un 1 en la salida Q, y la R significa poner un 0 en la salida Q. Tomando en cuenta ese funcionamiento, entonces, para esta primer combinación, cuando S vale 0 y R vale 1, mi salida Q es igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que yo deseo que haga mi flip-flop. Ese es su funcionamiento correcto. Otra operación que a mí me interesa es que cuando yo tenga un 1 en S y un 0 en R, entonces mi salida Q tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque yo aquí le estoy diciendo restablecer, ve a 0. Set igual a 1, Q poner a 1. ¿Hasta ahí hay alguna duda de esos dos estados? Ok. Si yo analizo y si yo pongo, vamos a suponer que yo tengo un 0 aquí. Vamos a suponer que yo voy a analizar este circuito y aquí tengo un 0 y aquí tengo un 0. Aquí en la tabla de verdad de la compuerta NaN me dice que para cualquier 0, fíjense, para esta primera combinación tengo un 1. Para este 0 tengo un 1. O sea, no me importa dónde está el 0, si está en la entrada 1 o en la 2, o en la 1 o en la 2. Con cualquier 0 se hace un 1. Entonces, si yo tengo 0 aquí, pues mi salida por default me va a dar un 1. Y entonces, no me importa qué valor venga acá, porque ya había un 0 aquí, pues se supone que mi valor me va a dar 1. Y si yo veo entonces esta primer condición, cuando es 0 a la entrada de S, 0 a la entrada de R, pues mi salida me da 1. Pero fíjense cómo me aparece un 1 con un asterisco. Ahorita vamos a mencionar qué pasa en eso. Ahora, voy a tener ese 0 y R es igual a 1. Pasa
aquí, de acuerdo a la tabla de verdad, no me importa qué valor hay aquí, en automático por este 0 voy a tener un 1 aquí a la salida. Este 1 viene y se coloca aquí, y 1 y 1 va a hacer que Q negada sea igual a 0. Si aquí viene un 0, no me importa qué valor hay aquí realmente. Aquí pues entraría 0 y 0 y 0, sigue siendo 1, aquí 1, entonces el sistema siempre va a permanecer, al menos cuando se meta 0 y 1, voy a tener a mi salida Q un 1 y a mi Q negada un 0. ¿Ok? Entonces, aquí pues está actuando de manera inversa. Aquí me está dando, más bien este tendría que ser Q negada y este Q. ¿Ok? Entonces, si este es Q, se cumple esta condición. De todos modos, en la pasada, teniendo 0 y 0, pues daba 0 y 0. Vamos a analizar qué pasa en la tercera. Por la tercera yo tendría un 1 en ese. Tengo un 0 aquí. Ya sabemos que cualquier 0 en R, en una de las compuertas, pues va a hacer que mi salida se vaya a 1. Este 1 viene para acá. 1 con 1, aquí en la compuerta me da un 0. Entonces, yo veo que cuando colocamos 0 en R, que sería esta, y un 1 en S, que es esta condición, mi salida Q es igual a 1 y mi salida Q negada es igual a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Profesor, entonces la manera correcta de poner las salidas en el set es Q negada y en el clear es Q nada más. A ver de nuevo, por favor. Que si en las salidas, si siempre se coloca la misma, o sea, en la salida del set, en la NAND, de arriba es Q negada y en la de abajo es Q. ¿Siempre va a ser así? Ah, sí, ahorita por la operación, sí. Sí, lo que pasa es que aquí lo copiaron mal. Pero el funcionamiento general de un flip-flop es, si yo estoy poniendo un 1 en set, pues si aquí hay un set, hay un 1, en Q tiene que haber 1. Si en R hay un 1, en Q tiene que haber 0. Eso es, siempre tiene que trabajar así. Ok, Ok, entonces aquí el relajo es que estaba, recuerden, cuando ustedes ya agarran experiencia, pues trabajando pues en lo que sea, se van a dar cuenta que en muchas ocasiones los libros también traen errores. Sobre todo esos de los de Alfa Omega, esos traen un chingo. Los de McGraw-Hill, Pearson, Schaum, traen, pero son muy poquitos, pero también traen. Entonces, aquí, pues como yo ya sé cómo debe ser el funcionamiento del flip-flop, pues me doy cuenta que estaban al revés, no porque yo los quiera manejar a mi conveniencia. Por eso es que les estoy
explicando, y si no, lo volvemos a explicar desde el principio para que no haya duda. Espérenme nomás que, que regrese esta cochinada. No quiere chambear tampoco. Vaya. Vamos a salvar por cualquier cosa. A ver, vamos a, para que no haya dudas de por qué lo cambié, vamos a empezar a analizar el circuito. Cambié porque me di cuenta que esto estaba al revés. Vamos a suponer que ahorita yo acabo de iniciar, pero la configuración correcta es esta. Arriba Q negada y abajo, abajo Q normal. Entonces, vamos a analizar la tabla desde el inicio. Yo voy a... ¿Sí se escucha? ¿Me escucha? Sí se escucha, profe. Voy a analizar la primera fila. Ahorita, sin tomar en cuenta lo que está aquí, este es el funcionamiento como debe de funcionar. Ahorita lo reafirmamos. Entonces, vamos a ver la primera fila cuando tenemos en S un 0 y en R un 0. De acuerdo a la tabla de verdad de la NAND, siempre que encuentro un 0 y un 0, pues mi salida va a ser un 1 y mi salida va a ser un 1. Si este 1 de aquí viene y se coloca aquí un 1, pues aquí de hecho en esta tabla me dice, no importa en cuál de las dos, siempre que haya un 0, mi salida es un 1. Entonces aquí no importa que haya aquí. De hecho aquí también no me importa si llega un 0, si llega un 1. Por eso le pongo un asterisco. De todos modos, con este 0 de entrada, debo de tener un 1. Y por esa razón, mi salida Q tiene un 1 con asterisco. Después les voy a explicar por qué aparece ese asterisco. Y Q, les digo, Q nada más tiene que ser el complemento de Q negada, perdón. Pero ahorita también no la voy a explicar, voy nada más con S, R y Q. Ahora borramos y vamos a tener un 0 en S
y un 1 en R, que sería esta segunda condición. Con este 0 aquí automáticamente tengo un 1 a la salida de Q negada. Ese 1 viene, se introduce aquí y 1 me va a producir un 0 en Q. Entonces, para esta condición 0 en S y R igual a 1, me produce un 0 en Q. ¿Ok? Ahora venimos, voy a quitar esto. Dice, en esta otra condición, S es igual a 1, R es igual a 0. Ya sabemos que con este 0, de manera automática, tengo un 1 aquí. Vengo, aquí un 1 y 1 y 1. Va a ser, de acuerdo a esta tabla, que yo tenga un 0. Y aquí, aunque venga el 0, no importa. Recuerden que aquí no importa qué valor tenga. Mientras haya este 0, mi salida va a ser 1 y aquí 1 y 1 es 0 y ahí se va a mantener. Cada que yo tenga S igual a 1, R igual a 0, mi salida Q es igual a 1 y se está cumpliendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando S es igual a 1, R es igual a 1? Entonces, cuando este es igual a 1, aquí puede ser, de acuerdo a esta tabla de verdad de la NAND, puede ser un 1 o puede ser un 0. Igual va a pasar en la parte de arriba. Puede ser, va a depender, cuando yo tengo en una de las entradas, tengo un 1, pues me puede dar un 1 o me puede dar un 0. Entonces, no sabemos ahorita con certeza qué salida voy a tener en Q y qué salida voy a tener en Q negada, porque va a depender si aquí entra un 0, pues aquí yo tengo un 1. Pero si aquí entra un 1, aquí yo voy a tener un 0. ¿Ok? Eso de acuerdo a la tabla de verdad. Entonces, vamos a suponer que ahorita este valor, y les digo suponer que aquí este valor era un 0. Si es un 0 viene y 1 y 0 aquí me va a dar un 1. Y este 1 va a venir, se coloca aquí y 1 y 1 me da un 0. Y viene aquí otra vez 0, 1 y 0 me da 1. Aquí. Entonces, yo supuse que tenía aquí un 0. Lógico, si este es Q negada, entonces Q tiene que ser igual a 1. Ahora, voy a suponer que este valor no empecé en 0, que lo haya yo empezado en 1. Entonces viene ese 1, entra aquí, 1 y 1 me daría un 0 a la salida, este 0 viene y se introduce aquí, y 1 y 0, aquí vemos en la tabla, de verdad que con un 0 me va a producir un 1 a la salida. Y este 1 viene y se mantiene 1, 1 y 1 se mantiene 0. ¿Qué está haciendo? No se está afectando en nada. Si yo estoy suponiendo que Q negada estaba en 0, pues este está en 1 y se mantiene igual. ¿Qué pasa si este tenía un 1? Pues este se mantiene en 0. Fíjense cómo aquí, si Q es 1, Q negada es 0. Si Q es 0, Q negada es 1. No se está alterando nada a la hora que yo estoy haciendo una suposición de valores. ¿Ok? Por esa razón, cuando está esta condición
1, 1, me dice la salida Q, pues va a ser Q. ¿Qué significa? Esto, que no hay cambio. No hay cambio en valor de Q. Si había en Q había un 1, sigue habiendo un 1. Si había un 0, sigue habiendo un 0. Eso es lo que significa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con Q negada. Con Q negada, si aquí es Q, pues aquí es Q negada. Si aquí es 1, pues aquí es 0. Si aquí es 0, pues aquí es 1. Entonces, hasta ahí todo funciona como yo deseo o como debe de funcionar un flip-flop, donde la salida Q negada es el complemento de Q. ¿Ok? Ahora lo único que nos faltaría de toda esta tabla es este 1 con asterisco. ¿Y por qué le ponen el asterisco? Vamos de nuevo a analizar ese caso. Y el caso es cuando tengo 0 a la entrada y 0 a la entrada. Eso me produce, cualquier 0 me produce 1 y me produce 1. Pero de acuerdo al funcionamiento del flip-flop, o de acuerdo a esto que veíamos, que si aquí es Q negada, si aquí es 1, aquí es 0, si aquí es 0, aquí es 1. Aquí podemos ver que hay un 1 en Q y no hay un 0 en Q negada. Hay un 1 también. Y si nosotros analizamos de nuevo el circuito, vemos, aquí hay un 0 y aquí me dice, no importa cuál de las dos sea 0, hay un 1 en la salida. ¿Cuál de los dos? Hay un 1. Un 0, aquí hay un 1. Entonces, a fuerzas tiene que haber 1 aquí y con este 0, a fuerzas tiene que haber un 1 acá. La operación es correcta. Si ven, entonces, la operación es correcta, pero entonces, a como yo quiero que funcione mi flip-flop, que esta salida sea Q y esta el complemento, ahí no se cumple. Por eso es que se pone un asterisco, porque se dice que es una condición prohibida. Es una condición prohibida porque no se está cumpliendo que si aquí tengo un 0 en Q negada tengo un 1. Si aquí tengo un 1, en Q negada tiene que haber un 0. Ese es el complemento. Así es como debe de funcionar el flip-flop. Entonces, todo lo demás funciona de manera como yo deseo. ¿Y cómo es eso? Que cuando yo tengo un 1 en R, mi salida Q es 0. Lógico, Q negada es el complemento de 0, es 1. Repito, cuando en S hay un 1, R es igual a 0, mi salida Q tiene que ser 1 y mi salida Q negada, el complemento de 1, 0. Por eso estas dos, digamos que son las básicas. De ahí, ¿cuál otro estado? Cuando hay 1, 1, no hay cambio. Ese es el otro. Y el último estado es cuando cae una condición prohibida. La condición prohibida significa que los dos, tanto Q, las dos salidas Q como Q negada, tienen el mismo valor. Y eso no debería ser posible. O más bien, a mí no me funciona que Q, porque hay una contradicción. Hay una contradicción. Aquí en estos tres estados
siempre se cumple que Q es un valor y Q negada al complemento. Y esta condición, pues prohibida, los dos Q tienen el mismo valor. Y eso, pues ahí hay una contradicción. Por eso se dice condición prohibida. Pero no es que el circuito esté mal, el circuito está bien diseñado. Entonces, en conclusión, para un flip-flop SR tengo 4 condiciones. La condición prohibida, mi condición del set, perdón, este no es el set es el de abajo, porque estoy estableciendo Q a 1, y en este caso, la segunda, este sería el reset, donde mi salida Q es igual a 0. Esas son las 4 condiciones que hay en el flip-flop SR. ¿Alguna duda? No, profesor. Ninguna, profesor. No. Bien, les digo que empecé de nuevo. El único error que había era que estas terminales estaban al revés y por eso no coincidía nuestra tabla. Ustedes lo van a ver cuando veamos un video, cuando veamos más adelante otros ejemplos, pues que no los estoy, choreando. Simplemente, pues hasta mis apuntes, ¿no? Cosas que que tengo, pues no siempre están bien. Y les digo, hasta en los artículos, hasta en los libros, hay errores. Ay. Bien, perdón. Bien, si no hay otra forma de hacer estos flip-flop tipo SR. Una es ocupando las compuertas NAND y la otra es ocupando las compuertas, creo que es la NOR. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la condición prohibida, lo único que cuando ocupamos las compuertas NOR, la condición prohibida ya no cae en la condición 0,0, cae cuando es 1,1. Y lógico, esta 1,1, que no hay cambio, pasa a ser la 0,0 en las otras compuertas. Y esta misma condición, cuando aquí en set esté 1 y R0, tiene que ser set. Cuando S0R es igual a 1, esa tiene que ser reset. Lo único que cambia cuando se hace con NOR es estas dos cambian de lugar. No hay cambio, aparece en 0,0 y la condición prohibida aparece en 1,1. Eso es lo único. Vamos a ver. Bueno, aquí va hablando de la retroalimentación. Aquí está la compuerta. Bueno, aparece la tabla de verdad de la NOR, pero esta es NAND. Esta más bien, esta NOR, pertenecería a esta de aquí abajo. Bueno, ahí se alcanza a ver, de todos modos, aquí en la parte de arriba está la compuerta NOR. La tabla de verdad no la tenemos aquí pegadita, pero sí se alcanza a ver, ¿no? Para que lo analicemos. Sí, se ve bueno. Ok, entonces, vamos a empezar con la primera condición. Espero que sea correcto Q y Q negada, ahorita veremos. Bien, para 0,0, aquí 0 la entrada y 0 a la entrada. ¿Qué me dice? Pues que va a depender. Fíjense, no para todas las condiciones ahora de 0, yo voy a tener un 0 o un 1. Hay veces que me va a dar 1, a veces. Entonces, voy a suponer que empiezo aquí con un 0 en este estado.
Si empiezo con un 0, si yo estoy suponiendo que Q negada es 0, entonces Q pues debería de tener, ¿qué? Un 1. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si este es un 0, vendría, se mete un 0 aquí, y cuando es 0, 0, pues mi salida es 1. Quiere decir que se mantiene el 1, no está cambiando. Ese 1 vendría aquí, y entonces yo tengo la entrada 0, 1. Para esa entrada 0, 1, si estamos considerando que este es S y este es C, entonces para 0, 1 mi salida sería esta, sería 0. Entonces yo comencé suponiendo que el estado Q negado era 1, pues Q era 1, cuando hice la transición, lo seguí, se sigue manteniendo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo no? Mi estado Q es igual a 1, pues este tendría que ser igual a 0. Vamos a ver si este 1 llega aquí, yo tendría 0, 1. Para 0, 1, mi salida es 0. Aquí viene, se mete un 0 y cuando es 0, 0, pues mi salida es un 1. Y igual viene el 1, se sigue manteniendo. ¿Qué pasó aquí? El estado se sigue manteniendo. Entonces, cuando es 0, 0, aquí este Q, pues aparece Q, que significa que no, este es el estado de que no hay cambio. ¿En dónde? Pues en la salida Q. Y lógico, el complemento Q negada, pues es la negada de Q, pues Q negada, ¿no? ¿Qué pasa en la segunda condición? En S tengo un 0, en C tendría yo un 1. Entonces, aquí en la tabla de verdad de la compuerta NOR, podemos ver que para cualquier valor que tenga una entrada en 1, ahí sí se puede asegurar un 0. Entonces aquí, de manera automática, con este 1, aparece un 0 aquí, este 0 viene, lo metemos aquí, y 0, 0 me produce un 1. Si analizamos, entonces, para 0, 1, 0 en S, en C igual a 1, mi salida Q, aquí me dice que es igual a 0, y mi salida Q negada es 1. Aquí se me hace que es al revés. Aquí yo estaría... bueno, no, espérame. Tampoco quiero estar cambio y cambio. De acuerdo a esto, yo estoy metiendo un 1 en C y Q se estaría limpiando. O sea, este funcionamiento de aquí es correcto. El funcionamiento es correcto que cuando yo meta un 1 en el clear, pues se tiene que limpiar Q. El problema es, aquí en la tabla de verdad no coincide esto. Como que estos valores están aquí alterados. Aquí, ¿quién está mal? Aquí el que está mal es esta. Es la tabla de verdad. Aquí debe haber un 0. Y aquí debe de haber un 1. ¿Por qué? Porque recuerden, yo estoy poniendo un 1 en C o en R. Estoy limpiando. Si estoy limpiando, entonces Q tiene que estar un 0. Y Q negada, pues el complemento es igual a 1. Y esta sería la condición del reset o del clear. ¿Qué pasa cuando yo tengo 1, 0? Tengo la otra condición.
tengo 1 y 0. Entonces, cualquier 1, de acuerdo a esta tabla de verdad, yo tengo un 0 a la salida, ese 0 viene aquí, cuando yo tengo 0, 0, tendría yo un 1 a la salida. Este 1 viene para acá y 1, 1 me provoca un 0 y 0, 0 me da 1 y así se mantiene. ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo mando un 1 a set y 0 en clear, mi salida Q es igual a 1. Entonces, aquí esta tabla es la que está mal. Aquí tendría que haber un 1 y aquí un 0. Y esta condición sería la de establecer a 1. Ahora vamos a analizar cuando los dos valores son igual a 1. Entonces, cuando los dos son igual a 1, bueno, en primer lugar, para cualquier 1, fíjense aquí los tres últimos, para cualquier 1 mi salida va a ser 0. Aquí voy a hacer 0 por este 1. Y sin analizar qué valor hay aquí, con este 1 que está entrando aquí, mi salida va a ser 0. Y aquí, y de todos modos, si yo lo siguiera, si aquí hay un 0 y entra un 0, pues de todos modos cae en cualquiera de estas dos condiciones y tengo un 0 y aquí lo mismo, un 0. Entonces, lo siga o no lo siga, mi salida es 0 y 0. Y entonces estoy viendo que aquí caigo en la condición prohibida. ¿Por qué? Porque tengo un 0 en Q y un 0 en Q negada. Entonces, esta es la condición prohibida. ¿Ok? Entonces, de estos apuntes, creo que ya el semestre pasado ya me había dado cuenta, pero por pinche flojo no los he, no los he compuesto. Aquí, en este ejercicio, el que está mal era esta Q negada y Q, y en este ejercicio del NOR, el que está mal es esta parte. Pero yo les había mencionado, el comportamiento normal de un flip-flop SC o SR, cuando hay un 1 en R o en C, yo estoy limpiando o reseteando la salida Q y Q negada tiene que ser 1. Cuando estoy metiendo un 1 en set, un 0 en R o en C, mi salida Q tiene que ser igual a 1 porque lo estoy estableciendo. Set es establecer Q a 1 y su Q negada pues es el complemento a 0. Cuando es 1, 1, cae la condición prohibida y cuando es 0, 0, no hay cambio de estado en la salida Q. Y si lo comparo con este de aquí, se tiene que cumplir lo que les mencionaba. Ahorita lo vemos rápido. Aquí, ahí podemos apreciar que entonces cuando es con NAND, las condiciones del set y el reset se deben de mantener siempre esas iguales. Y lo vimos aquí en el funcionamiento. Lo único que cambia de ocupar NAND o NOR es el lugar que va a tener cuando no hay cambio en la salida Q o cuando sea la condición prohibida. Es lo único que estamos viendo aquí. 0, 0 es condición prohibida y aquí 1, 1 es la prohibida.
Aquí 1, 1 es no hay cambio y en la de abajo no hay cambio cuando es 0, 0. De ahí el set y el clear o el set y el reset se deben de mantener en las dos. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Es más, voy a guardar esta roña. A ver si ya después compongo bien esta. Pero ahora, acuérdense, ahorita no es que los esté yo choreando. Más adelante vamos a ver otras diapositivas que tengo, pues de otras. Pues que luego agarro de otros autores y van a ver que esto que les estoy diciendo se debe de cumplir, ¿no? Porque ahorita yo los esté diciendo mentiras, ¿no? Para quedar bien. Ok, vamos, pues continuamos. Si no hay dudas, continuamos. Ay, tú loco. Ahí está. Bien. Aquí, este documento, pues ustedes ya lo tienen ahí en la plataforma. Y aquí, pues nos va dando, pues como una explicación, ¿no? De qué está pasando. Esto que así como lo analicé, pues aquí lo va describiendo y que los valores y bla, bla, bla. Ustedes ya ahí lo checan con calma. Ahora, hasta acá, fíjense, si ustedes leen, pues ya con calma, esto, nosotros, o yo les mencionaba que un dispositivo de memoria tiene que ser un flip-flop, pero por aquí, miren, aquí me dice latch. Por acá vi otra vez la palabra latch. Aquí me dice, el siguiente latch funciona de manera similar al anterior. Quiere decir que los que hemos visto son latch y no son flip-flop. ¿Ok? Entonces, por aquí también vi latch, se estabiliza el latch. Aquí también. Entonces, ahora sí, por aquí nos dice. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop. Nos menciona, para convertir un latch en un flip-flop, necesitamos convertir una entrada de reloj o un pulso. ¿Eso qué significa? Aquí en estos ejemplos, mira, así nada más, pues yo nada más tengo la retroalimentación, tengo las dos compuertas, pues lógico, la salida de una va a la entrada de la siguiente y la salida de la segunda va a la entrada a una de las entradas de la primera. Y tengo pues las dos entradas S y R o S y C, pero no tengo una entrada de reloj. Ok, vamos a ver ahora qué produce. Entonces, mientras yo no tenga una entrada de reloj, este circuito es un latch. Ahora, si me dicen, necesito agregarle un reloj, vamos a ver cómo lo crean. Aquí hay dos maneras. Aquí al inicio, tenemos, pues me dice, mi entrada de reloj, pues le llamo CLK, tengo un inversor, pues aquí a la salida voy a tener CLK invertida, ¿no? Si eso lo meto a una compuerta NAND, pues aquí va a entrar CLK y se va a multiplicar por CLK negada. Al final, ¿qué es lo que me va a salir? Pues me va a salir este dato, CLK, desplazado. Entonces, si aquí en la función original viene CLK y esta es su señal, me dice, esta es señal, su pulso baja y viene acá. Ahora viene CLK negada, esta de aquí. Fíjense cómo la vez pasada hablábamos de retardos.
si esta señal viene para acá y yo quiero analizar la señal CLK aquí de salida, pues aquí va a haber un retardo. Aquí nada más viene el cable, pero aquí va a haber un retardo en esta parte y ese retardo pues se ve reflejado en esta sección. Si aquí viene esta parte que venía en bajo, aquí hasta aquí, entonces cuando esta señal sube, pues esta señal de aquí tiene que bajar, pero va a bajar después de ¿cuánto? Pues después de esta parte sombreada es el retardo. ¿Cuánto tiempo? Pues no me están diciendo el tiempo, pero aquí se está considerando que entonces, a partir que esta señal sube, pues esta tiene que bajar, pero no lo hace aquí de manera inmediata, lo hace hasta acá, hasta aquí está bajando. Entonces, está esta parte de retardo. Después, si yo sigo esta misma señal, fíjense cómo esta tiene CLK, pues tiene que ser la señal invertida de esta. Entonces, esta viene y aquí vuelve a bajar. Pues esta viene y tendría que subir, pero otra vez tiene que esperar el tiempo de retardo. ¿Para qué? Para poder subir. Y entonces se van siguiendo. De manera, ¿qué es lo que nosotros hacemos a veces para analizar las primeras veces? Pues decimos, si esta es mi señal CLK, pues ¿qué es lo que poníamos las primeras veces? Pues CLK invertida, si aquí está en bajo, pues ese está en alto. Si aquí sube, esta baja. Si este está en alto, aquí está en bajo. Si esta baja, pues esta sube. O sea, lo veíamos así. Pero por ahí alguna vez les mencioné, sí, de manera ideal, las primeras veces, para que ustedes no tengan confusión y puedan entender rápido el concepto, pues esta es la señal normal y esta es la señal invertida. Pero ya a estas alturas, a esta unidad, ustedes saben que toda señal que va a entrar en una compuerta debe de sufrir un retardo. Entonces, esta salida, por eso esta salida está desfasada o está retardada por este tiempo que está en la sombra. Entonces, esta es la manera ya real, física. Debe de haber un retardo entre esta señal CLK y esta señal CLK invertida. ¿Queda claro esa parte? Creo que sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, les digo, si esto la primera vez que ustedes lo están viendo y les empiezo a meter retardos, pues luego se hacen pelotas. Ahorita ya a estas alturas, ya ustedes ya son como que más chingones analizando circuitos, disque, y podemos analizar esta parte de retardo. Entonces, ya esto es de manera ideal, lo que empezamos a ver en un inicio, pero ya de manera real, de manera física, hay un retardo en todas las señales. Entonces, ese retardo que se ve aquí, que se ve afectado aquí, pues me dice, si yo lo meto a esta compuerta AND, que está aquí, y por eso tiene a la salida, tiene CLK con asterisco, entonces aquí tengo CLK con asterisco, ¿qué significa? Que estamos metiendo, pues esta señal CLK y CLK negada se está metiendo a esta compuerta AND y su salida, pues esa es la nueva CLK, pues con el asterisco. Así que si esto es una compuerta AND, sabemos que la compuerta AND solamente me va a dar un 1 cuando haya 1, 1 en la entrada. Y de ahí cualquier valor
cualquier combinación con un 0 me va a dar 0. Así que si aquí viene 0 y 0 en toda esta parte, pues me da 0. Aquí hay un 1 y en esta parte un 1, pues aquí me da un 1. Aquí toda esta parte es 1, sí, pero toda esta parte de aquí es 1, pero aquí es 0, entonces toda esta parte de aquí, pues es 0. Si aquí es 0 y aquí es 0, pues aquí es 0. Si a partir de aquí, aquí hay 0 y aquí hay 1, sí, pero por este 0, todo esto sigue en 0. Y entonces, ¿qué se está produciendo? Entre esta señal CLK y esta señal CLK invertida, pues hay un pequeño desfase por el retardo que se produce al meter la señal por ese inversor, y eso que está aquí me produce un pequeño pulso. Y ya, más adelante ya no voy a tener, ya nada más tengo ese pulso. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ahora, así como esto se genera la entrada, pues está la contraparte que se puede generar el pulso a la salida. Entonces, aquí igual viene mi señal CLK, si ven es el mismo pulso que en esta parte. Viene mi señal CLK invertida. Igual, fíjense, aquí está en línea punteada y aquí en línea punteada cuando hay cambios en CLK, pero pues recuerden que ya físicamente hay un retardo en esta señal y por eso no baja de manera inmediata, demora un tiempo. Y cuando baja, pues sube, pero igual no es de manera inmediata y se aprecia, aquí se aprecia en este tiempo y aquí se aprecia en este tiempo. Ok, entonces hasta aquí tengo mi señal CLK y mi señal CLK invertida. Ahora me dice, si esos se meten a esta compuerta, entonces lo que yo voy a tener sería, fíjense cómo estas están invertidas. Ok, vamos a ver qué pasaría. Si es una compuerta anormal, pues sabemos que una AN es 0, 0, me da 0, 0, 1, me da 0, 1, 0, me da 0 y 1, 1 me da 1. Pero aquí están invertidas desde un principio, así que si estas dos están invertidas, de acuerdo a esto, pues prácticamente aquí yo tendría, si es 0 y 0 las entradas, pues yo tendría 1 y 1. Y ahora sí, 1 y 1, pues me va a dar 1 a la salida. Aquí 0, 1, pues es como si yo tuviera 1, 0. Y esto me da 0. Para 1, 0, pues es como si yo tuviera 0, 1. Mi salida es 0. Y para 1, 1 es como si yo entrara 0 y 0 y mi salida es 0. Entonces, este circuito, esto que está aquí, es prácticamente, corresponde a la misma, digamos, si vemos, es la misma tabla de verdad, pero ¿qué es lo que está haciendo? Pues nada más me está cambiando el orden. ¿Qué significa? Entonces, si yo voy a tomar en cuenta para esta tabla de verdad, entonces voy a analizar. ¿Qué pasa cuando tengo 0 y 0? Aquí toda esta parte 0 y 0, pues aquí me dice que hay un 0. Aquí yo tengo 1 y 1. Y de acuerdo a esta cosa, 1 y 1, aquí me tendría que dar un 1. Y ya no me estaría coincidiendo esta parte de acá. Aquí sería 1 y 0, pues 1 y 0, aquí da 0. Y aquí me da 1 y 1.
Perdón, me daría 0 y 0, y según con 0 y 0, y aquí me da un 1. Pues esta como que no me convence mucho. Más bien, yo lo que viera es, si tuviera esta parte aquí y estas dos de acá, ¿no? Si estas las desaparezco y esta queda invertida, entonces sí me daría aquí 0 y aquí 1, 1 y 1. Y aún así, fíjense, aún así, si yo hago esto y tomo en cuenta 0, 1 y 1, también cuando aquí sea 0 y 0, no, aquí es 0 y 1, perdón. 0 y 1, se supone que aquí me tendría que dar 1, de acuerdo a esto nuevo. Entonces tampoco se cumple. Quién sabe qué loqueras tengan ahí en su diagrama, pero al menos no me da. Si yo tomo estas condiciones y tomo 1 y 1, pues este me dice que es 0, este sí se cumpliría. 1 y 0, pues aquí ya dice que es un 1, ya no me da. Cuando yo tengo aquí 0 y 0, 0 y 0, sí, tendría que haber un 1, pero en estas no se cumple. Entonces, habría que... Lo checaría yo con calma esta parte, nomás para ver si este diagrama, ya vieron que en general aquí había problemas, en esta tabla había problemas, en la otra tabla, en la otra de aquí había problemas aquí. Entonces aquí debe de haber un problema, no sé dónde está. Voy a analizar esta parte para explicárselas mañana, para que no haya problema. Al menos esta primera, ya vimos que funciona así y me genera este pulso. Entonces, independientemente, ahorita, para conclusión, independientemente de esta parte ahorita, de demostrar cómo se llega a esto, lo que me interesa o lo que interesa más que todo es que yo puedo generar esta señal de reloj al inicio o puedo generar esta señal de reloj al final, cuando está iniciando el flanco o cuando está cayendo el flanco. Eso es lo importante. Ya mañana veo con calma esto para generar, pero eso es lo que interesa, que yo pueda generar un pulso al inicio o pueda generar un pulso al final. Profe. ¿Queda claro? Mande. Bueno, es que, bueno, había entendido que el retraso se produce después de pasar por el inversor, ¿no? Ajá. Y bueno, en el caso de del diagrama de la izquierda, se marca que es el tiempo pues no nos lo especifica, pero por eso se está sombreado en gris. Entonces, en la de la derecha, se puede decir que es el mismo retraso, nada más que pues, de este lado, ¿no? ¿O cambiaría el tiempo? Es que es lo mismo, mira. Del lado izquierdo, si ponen al inicio, ponen el retraso, lo hacen la diferencia, o sea, la marcan mucho con gris. Pero en la caída de ese mismo lado izquierdo, aquí en la caída, ya no lo pusieron. Pero también hay un retraso, mira, yo lo estoy ahí poniendo. Es más, para que no haya tan, lo voy a poner en gris. Aquí también, en toda esta parte, hay un retraso. Nada más que ya no lo pusieron. Aquí ellos
lo que quieren dar, lo que quieren enfatizar es que el retardo o eso se va a ver a la salida. Pero miren aquí, también lo hay en la entrada. Nada más que no lo dibujan. ¿Ok? Lo que ellos quieren enfatizar, y es lo que yo ahorita les mencionaba, no se fíen tanto ahorita de este diagrama y eso. Bueno, al final, si lo explico o no lo explico, no es relevante. Recuerden que ahorita estos apuntes que estoy aquí sacando están teniendo errores. Lo relevante es que yo puedo generar en ocasiones un pulso de reloj cuando es flanco de subida y estoy generando el pulso, o yo puedo generar el pulso de reloj cuando es flanco de bajada. Por eso ellos nada más están sombreando la entrada y están sombreando la salida. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Gracias. Entonces, sí hay también, fíjense, aquí sí hay retardo, pero no lo enfatizan. Aquí hay retardo y no lo enfatizan. ¿Ok? Bueno, aquí les digo, lo que importa es precisamente que yo puedo tener un pulso a la entrada, en el flanco de subida, o un pulso en la bajada, en el flanco, pues lógico, flanco de bajada. Ahora, regresando a lo que decíamos, cuando mi circuito está de esta forma, se dice que es un latch. Y cuando yo agregue por acá una señal de reloj, que puede ser un pulso en el flanco de subida o un pulso en el flanco de bajada, entonces este mismo latch se convierte en flip-flop. Eso aquí igual, miren, nos está mostrando cómo si yo tengo este pulso, me dice transición dependiente positiva, pues es esta parte de aquí, transición dependiente negativa es este de la derecha, y aquí no importa si mi señal de reloj es más pequeña o si tiene mayor retardo en A o en B. Para especificar esa señal de reloj en los flip-flops, se indica, fíjense cómo aquí yo tengo mis entradas, tengo mi salida Q negada, y entonces lo único que faltaba era expresar mi señal de reloj. Esta señal de reloj se pone aquí como un triangulito, y si aquí recuerden, si no hay como esta parte, si no hay un círculo, el círculo, recuerden, en mis entradas siempre indica que se activa en bajo. Entonces, si aquí esta señal de reloj no tiene el círculo, quiere decir que es una transición positiva. Fíjense cómo esta señal, pues aparece el pulso, pero aparece esta flechita, aparece esta flecha hacia arriba en esta transición de subida. Y como aquí en esta tiene el círculo, aquí tiene la señal de reloj, es un triangulito, y entonces viene el pulso y me dice que la transición es en la bajada, cuando yo tengo este círculo. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Y entonces, ahora, esto que está en rojo, ese es mi latch, no importa si es NAND, no importa si es NOR,
dentro de un latch, a la hora que yo incluya una señal de reloj, entonces todo el latch se va a convertir en flip-flop. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el latch y el flip-flop? Sigo teniendo mi entrada S, aquí puede ser R, puede ser C, mi salida Q, mi salida Q negada. La única diferencia es esta señal de reloj. Agregar la señal de reloj significa que el latch se convierte en flip-flop. Ahora nos está dando la tabla de verdad. En esta tabla de verdad, ya esto, si ven, es de un libro, por ahí nomás se copió y se pegó por aquí. Entonces, aquí aparece el diagrama de bloques del flip-flop SC o SR. Están las entradas S, C, está mi salida Q, lógico, aquí por espacio ya no aparece, Q negada. Y hasta ahí fuera latch. Como se está agregando la señal de reloj, no hay inversora, entonces quiere decir que el flanco es positivo. Se va a activar este pulso en el flanco positivo y vamos a ver si internamente yo tengo un latch, pues esta tabla de verdad tiene que funcionar como ya habíamos mencionado. Vamos a ver ahorita a cuál se parece. Bien, por aquí voy a poner bueno, primero esta, a ver si es con NAND o si es la NOR. Pero ya esta viene de un libro, entonces tenemos, es simplemente para comparación. ¿Qué habíamos mencionado? Si yo tengo un 1 aquí y un 0, mi salida Q es igual a 1. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi condición del set. Y eso debe de coincidir con esta o debe de coincidir con esta también. Ahorita le dejo ahí. También cuando yo encuentre la del clear, 0 en S y 1 en clear, quiere decir que esta es la de pues resetear o limpiar. Y también se cumple cuando tengo esta o esta que habíamos analizado, también se debe de cumplir. Y ya lo único que va a cambiar es esta. Cuando es 0, 0, aquí me dice que no cambia Q, y cuando es 1, 1, es la condición no válida. Entonces, este flip-flop que se está viendo no está construido con compuertas NAND. Esta es la tabla de verdad para un flip-flop que está construido con compuertas NOR, en donde la condición 0, 0 no hay cambio y donde la condición 1, 1 es la condición prohibida o condición no válida. Recuerden cuál es la condición no válida, que los dos valores de Q y Q negada me da el mismo valor, que puede ser 1, 1 o puede ser
00, dependiendo las compuertas que esté yo utilizando. ¿Hay alguna duda? Fíjense cómo aquí, vuelvo a reiterar, estaba mal la tabla. Aquí, esta es la condición, y por eso yo les mencioné, hay un 1 en clear, pues es esta condición y Q se va a 0. Hay un 1 en S y 0 aquí, pues Q tiene que ser igual a 1. Y aquí se comprueba, esto sí sale del libro. Y de hecho, pues si ustedes analizan videos, analizan otras, van a ver que esa tabla pues, estaba mala, la tabla que yo tengo. Pero de acuerdo a las correcciones que hice en la tabla, ya ven que sí coincide con la de abajo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profesor. No, profe. Entonces, ¿qué hemos visto? Un latch. Ya vimos cómo el SR puede funcionar como latch y cómo el SR lo podemos pasar como flip-flop. Entonces, aquí está. Aquí nos vamos a ver este ejemplo ya nomás final. Nos dan una entrada. Este es un diagrama de tiempo. Me dice, si yo tuviera estas entradas para S y esta para C, entonces aquí me da una condición de flanco ascendente. En ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, cuando estoy analizando un flip-flop, lo primero que tengo que analizar, pues lógico, es saber qué tipo de flip-flop es. ¿Por qué? Porque en base a eso ya sé cómo trabaja aquí su tabla de verdad. Y la otra cosa importante es saber si el reloj trabaja con transición positiva o si trabaja con transición negativa. En este caso, para este ejemplo de esta tabla, trabaja con transición positiva. ¿Sí queda claro transición positiva, transición negativa del reloj? Sí, profe. Bueno, entonces si analizamos este circuito con transición positiva, vamos a ver qué pasa. No me interesa que haya en todo este periodo. Yo voy a analizar qué tengo a la entrada solamente cuando sea el flanco de subida. Entonces, en el flanco de subida, en este momento, yo tengo, aquí me dice, pues empiezo en 0 y llego hasta aquí. Y en este momento viene la flechita, me dice S es igual a 0 y C es igual a 0. Y de acuerdo a eso, aquí me decía que la tabla de verdad 0, 0 no cambia. Y ya con eso me auxilio. Yo ya sé que entonces cuando para S igual a 1 y C igual a 0, pues ya sabemos cuál es la condición set, la clear. Si 0, 0 no cambia, pues 1, 1 es la prohibida, ¿no? Entonces, con esto nada más me auxilio. Yo tengo 0 aquí en C y 0 en S y 0 en C. Entonces es la condición que no cambia y si Q venía en 0, pues me voy a mantener en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya la próxima transición positiva. Entonces, vengo hasta acá. Se mantiene el 0. En este momento viene otra vez mi flechita, las líneas punteadas. Aquí encuentro un 1, S es igual a 1 y C es igual a 0. S1, C igual a 0. ¿Qué condición es? ¿Qué estado? Set o clear.
Set. Es set. Entonces, como es set, mi salida Q tiene que ir a 1 y viene para acá. ¿Y cuánto se va a mantener ahí? Hasta el siguiente pulso de reloj. En el siguiente pulso de reloj vengo y analizo en este momento qué tengo aquí. Aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. ¿Qué condición es esa? 0 y 1. 0 en S, 1 en clear. ¿Qué condición es? Reset. Recedo clear y mando a 0. Y me voy a permanecer en 0 hasta el siguiente flanco de subida. Aquí vengo, en ese momento que tengo en la entrada, en S es igual a 1 y C es igual a 0. ¿Qué condición es? Otra vez la de C. Me voy a mantener así hasta el siguiente flanco. Aquí se sigue manteniendo S igual a 1 y C igual a 0, sigue la misma de establecer Q a 1. Y así me voy a mantener hasta que encuentre la siguiente. Entonces, fíjense cómo aquí hay un cambio de señal. En este momento hay un cambio, aquí hay un cambio, pero no me importa. Cuando es un flip-flop, yo solamente voy a analizar qué tengo a la entrada de mis señales, pero solamente cuando se cumpla el flanco de subida o si es flanco de bajada. Vamos a suponer que yo tengo el flanco de bajada y vengo en 0. Entonces voy a estar en 0 hasta aquí. En este momento, ¿qué voy a encontrar? Pues que S es igual a 1 y C es igual a 0. Entonces esa es mi condición de que sube. Y me voy a mantener así hasta el siguiente flanco de bajada. En este flanco de bajada, S es igual a 1, C es igual a 0, me mantengo hasta el siguiente pulso. Aquí yo tengo S igual a 0, C es igual a 1, voy a limpiar y me mantengo hasta el siguiente pulso. Aquí S es igual a 1, C es igual a 0, se va a ir hacia arriba y ahí me voy a quedar. El de abajo es la señal si fuera mi flanco de bajada. Y el rojo es tomando en cuenta el flanco positivo, tomando en cuenta el flanco negativo. ¿Hay alguna duda? Lo vemos mañana. Bueno, hasta ahí le dejamos. Que tengan bonito día. Hasta luego. Dale, profesor, igualmente. Igualmente, profe, gracias.